Señor Ministro de la Producción, buenos días y bienvenido. Decía yo que usted está en su rush final, me imagino que como no tiene un juicio político pendiente, a diferencia del de trabajo también tendrá continuidad en su gestión, salvo imponderables que siempre pueden existir y ojalá no existan. ¿Cómo va a complementar y a concretar lo que ha hecho entonces y qué queda pendiente? Adelante. Carlos, buenos días. Saludos para usted, para todo el país que nos escucha. Yo creo que debemos hacer un balance de hace un año y lo que estamos ahora, el Ecuador en medio de la pandemia, y cifras reales que nos dejan una luz al final del túnel. Que el Ecuador haya exportado 15.000 millones de dólares en productos no petroleros es un hito, es un reto importante que se pudo consolidar gracias a múltiples acciones que se desarrollaron dentro del gobierno nacional y que se pudo articular con los propios sectores productivos privados en medio de una situación tan compleja, con un mundo cerrado, tanto internamente en el país como externamente, los mercados internacionales, las exportaciones, el comercio exterior no se paralizó jamás. Y eso ha sido importantísimo porque 15.000 millones de dólares han ingresado a la economía del Ecuador y las exportaciones no petroleras, con su inmenso encadenamiento productivo, se convirtieron en esa gran locomotora que arrastró a los otros vagones de la producción. No solo que no se paralizaron jamás, hubo sectores que batieron récords de exportación. Recuerdo dos, banano y camarón. ¿Qué enseña esto respecto al trabajo, el empresariado y los trabajadores? Esa es la parte más importante. ¿Qué enseña? Porque estamos acostumbrados a ver solo lo que se deprimió, solo lo que se cerró, pero no todo lo que esta crisis convirtió en oportunidad. Bueno, la pregunta es adecuada, Carlos. No solamente el banano, el camarón, el cacao en el cual formo parte de esta importantísima industria que genera más de 150.000 plazas de empleo, crecieron en volumen, y si crecen en volumen de exportación, obviamente crecen en el encadenamiento productivo. Se diversificaron otros productos, es decir, la canasta exportable no petrolera del Ecuador se incluyó y se incrementó, pero para esto se necesitó obviamente tratar de una política comercial adecuada de integración del país. Yo creo que el Ecuador se encuentra ya en modo piloto automático en esa línea de buscar oportunidades comerciales, y la nueva administración, sea quien sea, tiene la obligación moral, ética y técnica de continuar en esta línea. Y voy a una cosa más ahí. Permítame entonces aplicar esa experiencia a otro campo. Si esos sectores que crecieron fue porque se diversificaron o mantuvieron el trabajo, en gran medida fue porque sus trabajadores pudieron concurrir a sus industrias tomando todas las precauciones que imponía la pandemia. ¿Por qué no se aplica esa lección para otros sectores productivos, no en su área principalmente? En el turismo, por ejemplo, lo más deprimido es artes, entretenimiento y alojamiento. Y más bien las restricciones son descomunales. ¿Por qué esa lección? Yo me acuerdo de haber visto en Durán, hay aquí algunas empacadoras de camarón en Durán, sí, filas enteras de mujeres trabajando, sacando cabezas de camarón o limpiando camarón, cumpliendo la distancia con sus mascarillas, a cada rato alcohol, entran por una vaina de ozono allí, en fin, y pudieron mantener el ritmo de ingresos. Carlos, ¿Por qué usted no promueve eso dentro del gobierno y el COE sigue cuadrado? Carlos, quisiera complementar la primera parte de su pregunta y continúo con esta parte. Nos dejó una lección el COVID a los sectores productivos tan importante. ¿Cuál es esa lección? Que cuando el mundo se cierra, cuando la demanda de productos, porque el mundo ha pasado eso, se han deprimido los precios de camarón, se han caído algunos precios, pero nosotros seguimos produciendo. Quedó evidenciado que la productividad es mucho más importante que el precio. Y esta lección queda en primera plana. ¿Para qué? Para apuntalar a los productores principalmente. Correcto. Y ahí está el kit del asunto. Incrementar la producción, que el Ecuador cada vez tenga mayor productividad. Correcto. Y eso nos va a dar con mejor competitividad. Y los precios internacionales pasan en algún momento a segundo plano. Ahora vamos al punto que tocaba, de acuerdo, sí. Primera parte de la respuesta. Ahora, bien, en los protocolos de bioseguridad,
Usted tiene razón, trabajamos de la mano con muchísimos sectores productivos, porque en marzo de hace un año había muchísimo miedo de los trabajadores de esas empacadoras, de las haciendas y de otras empresas que tenían temor y pavor de morir, porque eso era lo que pasaba en el país hace un año atrás. Entonces, tuvimos que crear protocolos, la empresa privada tuvo que invertir en los túneles sanitizadores, tuvieron que invertir en pruebas rápidas, tuvieron que invertir en departamentos médicos para garantizarle a ese trabajador primeramente la certeza y la certidumbre de que eso es lo que me faltó decir. Otros sectores se lo hizo también, Carlos. Lamentablemente la pandemia se fue modificando de un momento a otro, incrementando la demanda de hospitales, y creo yo que la autoridad correspondiente en el tema de turismo trabajó pues obviamente, y cada sector planteaba en el COE nacional cuáles eran las necesidades y cuáles eran los protocolos sugeridos para avanzar en esa dirección. Eso es lo que me faltó decir. Usted hace notar una cosa. Para lograr esos niveles de productividad hubo una inversión adicional de los empresarios, especialmente en el área de alimentos, que es lo que nunca se deja de demandar, aunque cae la demanda. Hubo una inversión adicional en protocolos, en cuidado, en bioseguridad, en transporte, en mascarillas, en turnos, en distancia, etcétera, pero que fue redituable en el tiempo. Ok, Yolanda Torres continúa con usted la conversación. Espero que no sea la última, le quedan 63 días de gestión, ojalá la próxima pueda ser presencial para interactuar más. Yo celebro nada más que el gobierno haya desistido de la decisión inicial del ex canciller Luis Gallegos de decirle a toda la cuota política vengan para acá. El embajador de México renunció anteayer, pero hay embajadas claves como las de Yvonne Baki en Washington que no pueden estar sujetas, aunque es cuota política la señora y no es diplomática de carrera, a este tipo de cortes, porque viene el próximo gobierno, hay que ponerse en pose o tienen que traer su homenaje y cosas así. Con los Estados Unidos hay asuntos pendientes comerciales vitales que una embajadora estratégica como esa no puede estar sujeta a los cambios de gobierno. Diría que con España también, por si acaso, que es otro nombramiento político que conozco. Aclarado el tema, Yolanda Torres continúa. Bien, ministro, qué gusto estar con usted. Gracias, Carlos. Quiero abundar un poco en el tema que ustedes han venido conversando. En las últimas semanas se abrió esta discusión sobre la necesidad de fortalecer la dolarización a través de una ley de protección a la misma, que está en trámite en la Asamblea. Todos sabemos que lo más importante para fortalecer la dolarización, más allá de la ley, es traer divisas al país. ¿Cómo hacer entender esto a quienes no solo no promueven la producción, sino que la obstaculizan y no le dan las condiciones que requieren para su crecimiento? Y en esto voy a incluir a su gobierno, aunque no a su cartera, porque si bien hemos tenido casos de exitosos y un resultado como que usted acaba de anotar, hay quienes piensan que pudimos haber ido mucho más lejos y sobre todo reactivando también lo que es la producción interna. Sí, Yolanda, gracias, buenos días, un placer saludarla nuevamente. La dolarización es un tema de moda, más aún ahora en época electoral política. Los candidatos hablan de mantener dolarización, un tema que el 90% de los ecuatorianos queremos vivir y mantener. Nos generó, como usted sabe, un nuevo nivel de poder adquisitivo, pero para lograr este cometido no se lo logra con un discurso, no se lo logra con un decreto, no se lo logra con una ley. Obviamente necesitamos un marco jurídico que le permita a los gobiernos garantizar justamente este modelo económico de desarrollo que el 90% quiere. Lamentablemente se descontextualiza y se desvirtualiza la forma de hacerlo. Entonces, necesitamos unas leyes, por supuesto, leyes que generen ese marco jurídico que usted ha nombrado, pero también es importante que se entienda qué existe a través de la dolarización, quiénes son los que generan dólares, cómo se sostiene. La dolarización es simple, dolarización significa que más dólares entren a la economía nacional, y esos dólares se originan desde las exportaciones, que el Ecuador venda más, que el Ecuador no puede venir de afuera, claro. Vende más, esos dólares van a sostener que la inversión extranjera ingrese al Ecuador. Esa es la única forma, no existen fórmulas mágicas para decir cómo sostener la dolarización, que los dólares estén garantizados dentro de la economía del Ecuador, pero dólares que se generen desde los encadenamientos productivos, desde los sectores productivos, y esos son los sectores privados.
es decir, el exportador de Pitajay, el exportador de uvilla, el exportador de materias primas, de productos terminados, de bienes y servicios, Yolanda, que han crecido muchísimo en estos últimos meses. El Ecuador ha sabido aprovechar estas oportunidades. El mundo hoy reclama alimentos que cumplan altos protocolos de bioseguridad e inocuidad. El Ecuador los tiene y tenemos en este inmenso encadenamiento productivo que siempre hablo, especialmente en la agroindustria, una oportunidad gigantesca que ya el año 2020 con cifras lo evidenciado. 15.000 millones de dólares y más de 1,5 millones de empleos directos que se generan a través de todas estas cadenas de producción. Ustedes mencionaron a Ivonne Baqui, la embajadora de Ecuador en Washington, y esto es de mi propia cosecha, las puertas que ella abrió en Estados Unidos en el ámbito comercial. Se iniciaron conversaciones, avanzaron hasta cierto punto. ¿En qué han quedado? ¿En qué punto están? ¿Y cuánto se podrá avanzar hasta finalizar el gobierno? Existe una buena articulación, diría yo, pública con muchas entidades del Estado, con las embajadas, con el servicio exterior. Obviamente mi cartera de Estado tiene una permanente comunicación, pero quisiera darle una mención especialísima al embajador de Estados Unidos, Ivonne Baqui. Con Ivonne semanalmente estamos monitoreando, estamos gestionando las reuniones y producto de aquello existen ya cosas concretas. Yolanda, logramos firmar un acuerdo de primera fase en el mes de diciembre del año anterior. Esto lo sabemos exactamente. Estados Unidos conoce de esta manera el esfuerzo y la coherencia que hoy tiene el país. Pero todas estas gestiones se las realizó con Ivonne. Trabajamos mano a mano con Ivonne en Estados Unidos para poder llegar a esta instancia, que no es nada más ni nada menos que el Ecuador oficialmente se encuentre ya en la mesa de negociaciones con nuestro principal socio comercial que compró 3.800 millones de dólares y que de esos 3.800 millones de dólares, el 80% de participación está enfocado a micro y pequeñas empresas. Entonces, es fundamental continuar en esta línea. Concuerdo con Carlos Vera cuando dice que este tipo de acciones sobrepasan la política de un gobierno y se convierten ya en política de Estado. Debemos enfocar a aquellos funcionarios que han trabajado en esa dirección, sobre todo funcionarios que están en el servicio diplomático, porque son funcionarios activos, permanentes, en beneficio del país, para poder tener una política sostenida y así en muchas otras áreas del gobierno nacional. Ministro, ¿qué afectación puede tener en este sentido en lo que usted acaba de señalar en caso de ganar Andrés Arauz la presidencia? Que como ocurrió en el gobierno de Rafael Correa, ellos le dieron la espalda a Estados Unidos. Yo creo que los tiempos son diferentes, Yolanda. La situación del Ecuador económica, política, social es diferente. En este momento existen muchos desafíos, casa adentro y casa afuera. Casa adentro, obviamente, atender las múltiples necesidades y desequilibrios que existen en el país, pero esos recursos que se necesitan para atender esas necesidades se logran generando recursos y generando trabajo. El Ecuador necesita trabajo, 5.5 millones de ecuatorianos con el trabajo que no es adecuado o están en el desempleo. Y ha quedado evidenciado que el trabajo lo genera el sector productivo privado. Por eso, incentivar, apoyar, apuntalar a estos sectores será fundamental. Y los acuerdos comerciales y la integración del país, no solamente con Estados Unidos, sino con todos aquellos socios premium, que son aquellos socios que le compran al país, que le generan verdaderas oportunidades reales al Ecuador. Necesitamos continuar en esa dirección. Aspiramos y esperamos que ese nuevo cambio de administración que el Ecuador tendrá en las próximas semanas continúe con esta línea de oportunidades para millones de ecuatorianos. Hay un lema de Guillermo Lasso que es llevar a Ecuador al mundo y traer el mundo a Ecuador. ¿Qué opinas sobre ello? ¿Qué es lo que podemos hacer todavía en este sentido? ¿Cuánto podemos traer a Ecuador del mundo? ¿Y cuánto podemos llevar de Ecuador hacia el mundo? El gobierno nacional al cual represento ha tomado esa decisión. Hemos venido trabajando en esa dirección. Le quiero simplemente decir que en el año 2020 concretamos
el acuerdo multipartes con la Unión Europea se lo ha venido consolidando cada vez más, incrementando más ventas. ¿Y qué beneficios nos trajo, ministro? Con el 8% de incremento, el acuerdo del EFTA con 4 países de Europa del Norte, con el Reino Unido, con Chile, esos ya son acuerdos comerciales cerrados, y la firma del acuerdo de primera fase con Estados Unidos. Yo creo que cualquier candidato que se manifieste en esa dirección está tomando las cosas de manera seria y de manera constructiva. ¿En favor de quién? De miles y millones de ecuatorianos. Cuando usted camina, cuando usted visita a micro, pequeños empresarios artesanos, por ejemplo, los artesanos textileros necesitan ingresar a Estados Unidos sin pagar arancel. El sector florícola, hubieron muchas empresas que cerraron en la pandemia porque no vendieron, y tras cuernos palos pagaban cerca de un 8% de arancel. Esta es otra gestión que se logró conjuntamente con la embajadora Baki para nosotros poder negociar y gestionar que las flores, entre otros productos, ingresen a este mercado importante sin pagar arancel. ¿En qué redundó esto? Que muchas de estas empresas que cerraron sus puertas reabran y tengan mayor poder de contratación. ¿Y eso beneficia a quién? Al 60% de mujeres que trabajan en este importante sector. Y está evidenciado la política contra la realidad. Cuando el Ecuador exporta productos de calidad. Nunca exportamos productos de izquierda ni de derecha. El Ecuador exporta productos de calidad, con competitividad, y esas son las oportunidades que debemos aprovecharlas, integrando el país a diferentes mercados internacionales. Sostener la dolarización es incrementar las exportaciones no petroleras. Incrementar las exportaciones no petroleras es sostener millones de fuentes de empleo. Efectivamente, gracias, ministro. Vamos con Carlos Vera, no sé si tenga más inquietud. Gracias, buenos días. Solo agradecerle, señor ministro, hasta que pueda acompañarnos en el set. Son las 7:43, nos queda agenda pendiente y tema para largo. Meta cambio, usted no en Braga, que a veces se va de largo. Ok, 7:43.